Vietnam, la Reserva Federal y la pantalla del COVID dorado. Novela de ficción. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. A mediados de los años 60, Robert Estrange McNamara, secretario de Defensa de los Estados Unidos, teniendo ya 25.000 bajas, dudó que pudieran ganar la guerra de Vietnam y así lo comunicaba a la presidencia. En tanto, la Reserva Federal durante las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto también lo sabía, pero el negocio era otro y prosiguieron con la guerra porque ya no les costaría en oro, sino en papel pintado. Recordemos que el dólar quedó sin respaldo el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon, para poder financiar la guerra de Vietnam, eliminó por decreto el sustento material de la moneda, en una verdadera estafa al mundo que ya estaba empapelado con dólares que originalmente y hasta aquel momento habían equivalido a oro y se los había podido cambiar por ese metal. Pero previo a ese fraude global, y para que el oro dejara de tener la consideración real, de modo que la estafa en ciernes no pudiera tener tan mala prensa, en la misma década del 60 se formó el London Gold Pool, una sociedad de bancos centrales que vendían oro a precios irrisorios, haciéndolo caer hasta los $35 la onza, actuando en pinzas con la extorsión del recordado petrodólar. La guerra de Vietnam había comenzado en 1964, cuando el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, aprobó que Vietnam del Norte fuese bombardeado por Norteamérica. Pero Estados Unidos ya venía siendo arrastrado a ese conflicto durante la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, que, apremiado por las presiones, terminó denunciando al poder en las sombras, o el poder real, que es lo mismo, también conocido como Estado Profundo, en un discurso que muchos opinan que le costó la vida. Pero lo que realmente le costó la vida no fueron las palabras, sino los hechos. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó el decreto ejecutivo 11.110, por el que Estados Unidos podría comenzar a emitir dinero que lo respaldaba en plata. Esto sin tener que pedírselo a la Reserva Federal porque, digamos, la única que puede emitir dinero desde el 23 de nefasto diciembre de 1913, cuando se legitimó en un verdadero golpe de Estado y hasta hoy, a pesar de nunca haberse derogado el decreto de Kennedy, la única que puede emitir dólares es la Reserva Federal. No debemos dejar de observar que, después de Vietnam, McNamara, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que había mantenido una guerra que sabía fracasada, terminó siendo premiado con la presidencia del Banco Mundial. Estas no pueden dejar de ser referencias para la comprensión del mundo en que vivimos. Hacer que mucha gente muera suele ser un excelente negocio
para algunas pocas personas. Hoy las andanzas del dólar están en los estertores de su fenecimiento, y no porque lo diga yo, sino porque es el mundo de ese mismo poder el que lo está manifestando. Vamos a poner algunos ejemplos. El Deutsche Bank y el banco holandés Rabobank afirman generosamente que hoy la Reserva Federal es parte del problema. Lo que me permite inferir por el lenguaje diplomático que suelen tener estas instituciones es que en realidad la Reserva Federal es el problema. Lawrence o Larry Summers, como le dicen los amigos, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y afirma que la era de los bancos centrales ha llegado a su fin, en clara alusión a la Reserva Federal y su capacidad de imprimir papel pintado. McCartney, el actual gobernador del Banco de Inglaterra, dijo en un almuerzo en el Jackson Hole, ya el año pasado, que era hora de montar un sistema monetario para reemplazar el dólar estadounidense. Y sí, te acordás, ya te lo habíamos contado oportunamente. Goldman Sachs, por su parte, pronostica que el dólar tiene los días contados a ojos vista del precio del oro y no faltan quienes como el Bank of America proyecte a $3.000 la onza para el próximo año, si no se quedan cortos de nuevo. Otro indicador serio es que grandes inversores, aparentemente enemigos del oro, estén no solo deshaciéndose de las acciones bancarias, sino además están comprando oro y aplicando en mineradoras del mismo metal. Sin hablar de que la mismísima Reserva Federal viene comprando ingentes cantidades de oro, al igual que Rusia, que se perfila como el mayor productor de oro, además del gigante chino, y que naciones que tenían depositado su propio oro en otros países no están consiguiendo recuperarlo. El problema entonces es claramente la Reserva Federal. Y veamos cómo funcionan las cosas con este estado profundo o poder real o en las sombras, como lo quieran llamar. ¿Puede Donald Trump manejar la economía? ¿Consigue hacer con que 54 millones de norteamericanos no necesiten pedir el auxilio por desempleo, cuando su discurso fue siempre recuperar el trabajo para los norteamericanos? Bueno, evidentemente no, ni siquiera estando en campaña. Pero ese poder en las sombras, ese mismísimo poder, sí puede hacer con que el 1% más rico de la sociedad norteamericana se vuelva cada vez más rico, financiando con dinero gratuito a los poderosos para encubrir a los bancos quebrados y al fraude final de la bolsa. Sin ir más lejos, Jeff Bezos posee ahora $200.000 millones de los 130.000 que tenía en junio, habiendo tenido que darle 30.000 millones a su exmujer por su separación. Sus empleados hace pocos días instalaron una guillotina en la puerta de una de sus casas. Pero bueno, esto, al menos por ahora, no pasa de una anécdota.
¿Maneja Trump a las Fuerzas Armadas? Viendo que ni sabía de la operación por la que se asesinó al general Soleimani, no está pudiendo hacerlo. Y claro que no lo va a reconocer, pues sería un enorme gol en contra. Pero, pero este poder, este mismísimo poder, sí puede hacer con que las operaciones de las Fuerzas Armadas vayan para un lado o para el otro, siendo que es la protectora financiera del complejo militar industrial. Y veamos, ¿por qué será que el mundo entero no está hablando de estas cosas? Eh, ¿Por qué los medios de comunicación nada dicen de todo esto? Ni siquiera para advertirte disimuladamente que si tenés dólares te puedes quedar sin nada en cualquier momento. Bueno, para que no haya corridas por el oro, para no acelerar la caída del dólar y para que ellos puedan seguir comprando la mayor cantidad posible de oro barato que les alcance en las manos. Otra pregunta sería, ¿y cómo consiguen ocultar algo tan evidente? Pues muy fácil, como siempre, con un factor distractivo muy potente, el miedo. ¿Y el miedo a qué? A algo invisible e insalvable, algo así como un virus. Pero cuidado, ojo, no estoy negando que el virus exista. Sí, claro, el virus existe. En algunas personas es mortal y se contagia de persona a persona. Esta novela apuesta a que fue fabricado. Sí, fabricado. ¿Pruebas? No, pruebas ninguna. ¿Indicios? Ah, sí, indicios muchos y muy fuertes. Indicio 1. Se soltó en China, donde ya se venían haciendo ensayos de guerra bacteriológica. Indicio 2. Se soltó marketineramente para el Año Nuevo Chino, para quebrarlos moral y económicamente. Indicio 3. Wuhan no es el centro geográfico de China, pero es el centro político. Wuhan está en el centro de las principales ciudades chinas, si hasta parece haber sido elegida con un compás. Indicio 4. Se cometió en las Olimpiadas Militares, donde Estados Unidos mandó sus peores representantes, quedando en muy mala posición cuando siempre había ocupado los podios. Bueno, no, por favor, no te olvides que esta es una novela de ficción y todo parecido con la realidad es mera coincidencia. El, el poder, ese poder que sostuvo la guerra de Vietnam, que desde el punto de vista bélico sabían perdida, el que fabricó el mito de las armas de destrucción masiva a Irak, el poder que se autovolteó las torres, el poder que invadió porque sí a Afganistán, el que destruyó Libia, el que destruyó Siria, el que amenaza a todo y cualquiera que se incomode con una de sus botas pisándole la cabeza. Sí, ese mismo poder que ni siquiera es Estados Unidos. Ese poder que se esconde en las sombras. Un día de estos va a decir que ahora el dólar no vale más nada. No vale más nada y
bueno, un festival de muñequitos de torta saldrá a dar las explicaciones más supositorias con el texto prefabricado y los justificativos dictados por las cucarachas. En un mundo donde se olvidará rápidamente el COVID porque el virus mortal pasará a ser el económico. Por supuesto dorado, claro, porque será el patrón oro el que manejará todo. Te lo vengo avisando desde hace 20 años. No sé, busca mis notas, fíjate. Pero lamento decírtelo. Todavía no te dije lo peor. Acordate y pensá un poco. Somos el país de las vacas, donde los asalariados y los jubilados no pueden comer carne. B. Tenemos la plataforma marítima donde vienen a pescar desde todo el mundo. Pero el pescado es prohibitivo para los asalariados y para los jubilados. Y además las patentes de pesca se las pagan a los ingleses. C. Somos uno de los países con menor densidad habitacional, pero la gente vive en la calle o es inquilina estructural, y los que invadan terrenos fiscales irán presos. D. Estamos en uno de los mayores acuíferos, pero hay litros de agua que valen tanto cuanto un litro de nafta, que ya es cara en un país que tiene petróleo. Somos el país de la soja, donde nadie come soja. La soja es para los chanchos chinos. Y nosotros nos quedamos, tomamos y respiramos el glifosato, que, bueno, por ahora lo hacemos gratuitamente. Y F de fin. Tenemos oro, plata y otra enorme variedad de minerales. Pero en esta próxima era del patrón oro, lo vamos a tener que comprar y pagar caro, porque al nuestro lo regalamos. Sí, sigamos hablando de fútbol, de boludeces, de frivolidades, porque de soberanía, no, de soberanía es peligroso. No porque te vayan a matar, sencillamente mientras no lo entiendan te van a tratar de loco y desajustado, y cuando llegue el momento en que no tengan más remedio que aceptarlo porque la realidad se impone, te van a someter al escarnio social por antiguo, agitando sus tarjetas de crédito o sus teléfonos para pagar con el QR, como ahora, luciendo las banderas inglesas o norteamericanas estampadas en su ropa fashion, en un territorio semiautárquico, con bandera de cortesía, que alguna vez fue una nación y supo llamarse Argentina. Bueno, sí, ojalá me despierte y todo esto haya sido una pesadilla. Pero me pellizco y el mensaje al cerebro me dice que no. Soy Enrique Vox y esto es Retrovisor.